8 de la mañana con 50 minutos, esto es ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Bueno, ayer en la mañana dimos a conocer que había una reunión entre los representantes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, con los que levantaban su voz de protesta en distintos puntos de la Panamericana Sur. Se vio alguna esperanza en acuerdos previos a los que habían llegado. Uno de ellos era abrir una vía de la Panamericana Sur por horas para que pudieran transcurrir los camiones y los ómnibus varados, pero esta medida no fue acatada, es decir, este era el número uno de los acuerdos que no fue acatada por las razones que se han expuesto en los medios de comunicación, pero llegaron a acuerdos o preacuerdos, como por ejemplo el cese del service, que es el intermediario, el aumento en 50 el número de inspectores en SUNAFIL, verificación de pago de utilidades, condiciones dignas de trabajo, ¿no? El tema del jornal diario, etcétera, etcétera. Pero todavía está bloqueada la carretera, va a seguir el diálogo el día de hoy. Tenemos a un experto en derecho laboral con nosotros, como es el abogado Jorge Toyama, para hablar de estos temas, es decir, cómo llegar y garantizar que un diálogo con tantas voces, de un lado, sobre todo del lado demandante, pueda llegar a un aterrizaje y a un acuerdo que nos pueda tranquilizar a todos. Abogado Toyama, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, ¿cómo lo ha visto, digamos, en su expertise en derecho laboral? Las demandas en algunos casos son bastante legítimas, se ha esperado que el vaso y el agua se derramen y ya estamos en una situación de esta naturaleza, pero ¿qué es viable y qué no, no? Bueno, este es un tema complejo, como es evidente, ¿no? Y el sector agrario, como todos los sectores del país, tienen un ala informal y un ala formal, ¿no? Hay formales, empresas formales que cumplen con todo o casi todo, y hay empresas informales que cumplen con poco o casi nada, ¿no? Yeah. En el sector agrario es el sector lamentablemente con más informalidad en el país, tiene 82% de informalidad, ¿no? El sector rural, agrario, tradicionalmente ha sido informal. Entonces, y una ley no va a volver formal al mundo de un día a otro, ¿no? Bueno, si lo sabremos los peruanos, que tenemos leyes por doquier. Exacto, ¿no? Entonces la derogatoria del régimen agrario es simbólica, ¿no? Importante probablemente, pero no va a volver formal a la gente, ¿no? No es que al día siguiente ya va a tener CTS, no va a que al día siguiente van a tener gratificaciones. Creo que acá el Estado debe tratar de seguir persuadiendo a los trabajadores, a los manifestantes, para que haya tres cosas, en mi opinión. La primera, efectivamente, tiene que cambiarse algo de la norma agraria, probablemente derogar toda la parte laboral, ¿no? Y que sea el régimen general, pero con cuidado, porque si al trabajador agrario le aplicas el 100% del régimen general, puede perder un sexto de la gratificación, por ejemplo. Por ejemplo, si hoy día un trabajador agrario labora 10 días, tiene la parte proporcional de esos 10 días de la gratis de diciembre. En cambio, si se aplica el régimen general, pierde todo, porque en el régimen general dice que se tiene que trabajar el mes completo para recibir la sexta parte de la gratis, ¿no? O sea, el trabajador agrario labora por días y de manera intermitente y por campaña, como construcción civil. Y por eso hay un régimen especial que dice que se paga por días laborados, porque no labora todo el año. Y si uno aplica el régimen general, con honestidad, puede perder, cuando no trabaja todo el mes completo, la parte proporcional, sobre todo de las gratificaciones de julio y diciembre, ¿no? Señor abogado, lo que ha dicho el ministro de Trabajo es que hay que cambiar el régimen laboral de esa ley, de manera que los trabajadores accedan a los beneficios que el régimen general prevé, y mencionó específicamente las vacaciones, las CTS y las gratificaciones. ¿Esos tres puntos a usted le parecen posible que se modifique sin tener consecuencias negativas, como lo acaba de explicar? Hoy día ya los reciben. Hay una ley que desde enero de este año dice que tiene 30 días de vacaciones, 30 días gratis y toda la CTS completa. Antes, hasta diciembre del año pasado, recibían media CTS, media gratis y media vacaciones, grosso modo. Desde enero ya lo reciben. El problema mayor es el incumplimiento, ¿no? Y en segundo lugar... No tiene nada que ver con la ley. Y eso no tiene nada que ver con la ley, sino con la falta de control. Por un lado, y por otro lado, es que hay servicios informales, efectivamente. Una empresa mediana o grande contrata un service, el service los contrata y les paga la mano, no cumple. Entonces, ese es otro problema que también está prohibido en la ley.
¿no? Entonces, creo que el principal cambio de la ley es más simbólica, reitero, porque ya tienen todos los derechos de la ley general. Lo que falta tal vez es una explicación por un lado, una mayor fiscalización y lo más importante, tercero, es cómo convencer al mediano, pequeño agricultor de que tiene que colocar en planillas a sus trabajadores, ¿no? Por ejemplo, dándole créditos financieros, una reactiva agrario a condición de que tenga sus trabajadores en planilla, una ayuda técnica a condición de que tenga trabajadores en planilla, un crédito casi cero siempre y cuando el trabajador esté en planilla, ¿no? Es un tema mucho también de política del Estado, ¿no? Macro, ¿no? Y un último tema me da la impresión es que no hay un incentivo definitivamente, ¿no?, para articular todo esto desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? O sea, esto no es un gremio sindical que se ha levantado, es un grupo de personas, como ocurrió acá en Lima y en todo el país con el tema más político, ¿no? Entonces aquí no es tan fácil encontrar una contraparte, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay personas que son agricultores independientes, otros que son microempresarios, otros que son grandes, hay agricultores autónomos que también están en huelga, independientes, ¿no? Entonces ahí no pueden estar en planilla, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ha fracasado tanto la SUNAFIL? Se dice por una parte que habían muy pocos fiscalizadores, pero hay versiones en el terreno que dicen que los pocos que habían eran con frecuencia coimeros. ¿Tiene usted información sobre esto? Bueno, de regular de ese nivel no, pero sí es claro que faltan por lo menos duplicar el número de inspectores según la OIT. Según la Organización Internacional del Trabajo, el Perú debe tener más de 2.000 inspectores y tenemos alrededor de 800, ¿no? Entonces, el número de inspectores debería ser creciendo. Este año entraron 100 inspectores en plena pandemia. Ojalá que entren más, ¿no? Porque definitivamente hay mucha informalidad en el Perú y la SUNAFIL debería ser el órgano de persuasión y de fiscalización más importante, ¿no? Sí. Pero también mucho depende de cultura, ojo, no solo con fiscalización se va a lograr incluir en planilla a la gente, o sea, también hay un tema de percepción, así como logramos cambiar la percepción de que antes no nos poníamos el cinturón, no cuando entrábamos en un auto y ahora en automático y nadie nos dice hasta nos ponemos y no subimos un auto si no tiene cinturón de seguridad, igual aquí también debe haber eso, ¿no? Señor Toyama, yo quisiera preguntarle sobre lo que ha decidido ayer el Congreso de la República respecto al retiro de aportes a la ONP. ¿Qué repercusión puede tener esto básicamente en el futuro de los pensionistas? Se dice que muchos de ellos podrían hasta quedarse justamente sin pensión, que no habría recursos para cubrir las pensiones de ellos por este desembolso que se va a hacer. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, dicen que esto es más de 16.000 millones de dólares, ¿no? Soles, perdón, discúlpame. Pero es la mitad del presupuesto, ¿no? Exacto, ¿no? Ahora, el problema central acá es el futuro. Hoy día la ONP va a poder, y si es que esto va... Uno, hay que ver si el presidente lo acepta y no interpone una acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. ¿Pero dicen que eso podía durar mucho tiempo? Sí, puede durar medio año o un año. ¿Y mientras tanto hay algún recurso que se pueda presentar o no? Una medida cautelar dentro del proceso de acción de inconstitucionalidad para paralizar la norma, ¿no? Porque, ojo, si aún se promulgara, digamos, el presidente no cuestionara esto, el pensionista recibiría esto, según mis cálculos, a fines de enero, ¿no? Si es que se aprueba, mañana se publica la norma, no es que inmediatamente va a pasar esto, ¿no? Por lo menos, en el mejor de los casos, será en enero, ¿no? A fines de enero. Y probablemente febrero, ¿no? El primer pago de la mitad de 4.300 soles, ¿no? El problema es el futuro, o sea, hoy día se va a poder pagar seguramente los 4.300 soles para los afiliados y los pensionistas y dar un bono de 930 soles a los pensionistas actuales. El problema es el futuro, ¿no? ¿Cuánta pensión 65 más vamos a poder dar en el futuro, ¿no? El problema no es hoy, creo yo, el problema es el futuro. Ya, pero si uno le dice eso a la gente, evidentemente la gente va a decir, bueno, mi problema es hoy día. Y no solamente el de hoy, el trabajador que mañana se va a jubilar, nosotros que tenemos por los 50 años, y cuando nos jubilemos en 20 años, todo ese fondo va a desaparecer, porque la idea de la ONP no es un cuenta individual, ¿no? Hoy día los activos trabajamos para la jubilación de los que están hoy día jubilados.
y mañana cuando yo me jubile, el joven que trabajará me va a mantener. Con esto se queda toda la cadena, ¿no? Solidaria. Un dato simplemente, Mónica, si el Ejecutivo va por la demanda de inconstitucionalidad ante el TC, de acuerdo al artículo 105 del Código Procesal Constitucional, prohíbe otorgar medidas cautelares. Entonces, lo que se tendría que hacer es que la ONP interponga un amparo a favor de los jubilados y pida cautelar ante el Poder Judicial. Eso sí es posible. Muy bien, le agradecemos muchísimo, abogado Toyama, por estar con nosotros. Hay que paralelamente informar que ya llegó el gabinete ministerial al Congreso de la República. Acabamos de ver el saludo de la presidenta del Consejo de Ministros con la presidenta del Congreso. Estaría por empezar esta presentación, que es, como manda la Constitución y la ley, que soliciten el respaldo y la confianza para seguir en sus funciones. Esto es lo que se hace cada vez que hay un nuevo gabinete ministerial. En este caso se estrena no solamente el gabinete, sino el gobierno mismo del señor Sagasti. Vamos a ir a una pausa, gran resumen y regresamos.